¿Qué tal amigos? Finalizamos la semana laboral. Hoy es viernes 9 de octubre. Así que Diógenes Espina, un servidor Manuel Jiménez, ya estamos con ustedes para llevarle una nueva entrega de esta propuesta de la noche por Digital 15. Hoy la empresa minera Barrigold formalizó un adelanto de 45 millones de dólares al gobierno dominicano, lo que le permitió al presidente Luis Abinader retirar del Congreso Nacional las propuestas impositivas que acompañaban el proyecto de presupuesto general de la Nación para el año 2021. Más detalles en el curso de esta entrega de hoy. Así es que, como siempre, hoy vamos a tener nuestro acostumbrado resumen deportivo con Manuel Reyes y Henry Ebrar. De seguro que estará abordando temas del discurso presidencial, del discurso pronunciado anoche al país por el presidente Luis Abinader, sobre todo en la parte que concierne a detalles de política económica. Don Diógenes, ¿qué tal? Muy buenas, Manuel, y muy buenas a la teleaudiencia que cada día tenemos la fortuna de que nos acompañen aquí en Propuesta de la Noche. Sí, vamos a ver si nos comunicamos hoy con la Oficina Nacional de Meteorología, porque yo he sentido un calor bárbaro en el día de hoy. Vamos a ver cómo estarán las condiciones climáticas, sobre todo porque hoy es viernes y los viernes yo siempre he dicho que es importante porque la gente, dependiendo de cómo está el clima, se traza ya lo que haría el fin de semana. Hay gente que, no importa la pandemia, se interesan por ir a valles, balnearios y playas en el interior del país y a montañas también. Entonces, por eso es importante que siempre nosotros comuniquemos las condiciones climáticas los viernes, porque cubre las próximas 24 a 48 horas. Diógenes, el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME está disponiendo ligeras bajas y alzas en los precios de los combustibles para la semana del 10 al 16 de octubre. De acuerdo a esta resolución que se emitió hoy, las alzas y las bajas son apenas de centavos. Dice que en el caso de la gasolina premium se estará vendiendo a 207 pesos con 80 centavos por galón, sube 10 centavos por galón. La gasolina regular se venderá a 197 pesos con 70 centavos por galón, baja 90 centavos por galón. El gasoil regular se venderá a 146 pesos con 70 centavos, sube un peso con 30 centavos. El gasoil óptimo se estará vendiendo a 157 pesos con 10 centavos, sube 90 centavos por galón. El Actur se venderá a 106 pesos con 40 centavos, sube un peso por galón. El kerosene se venderá a 29 pesos con 90 centavos, sube un peso con 10 centavos. El full oil tipo 6 se venderá a 95 pesos con 40 centavos, baja 50 centavos. El full oil se estará vendiendo a 107 pesos con 70 centavos por galón, sube un peso por galón. En el caso del gas licuado de petróleo, se estará vendiendo a 111 pesos con 80 centavos el galón, baja un peso. El gas natural mantiene su precio de 28 pesos con 97 centavos el metro cúbico y la tasa de cambio promediada es de 58.47 pesos por dólar, según sondeo realizado por el Banco Central de la República Dominicana. Esos son los precios que estarán vigentes en el caso de los diferentes tipos de combustible para la semana del 10 al 16 de octubre en curso. Es decir, a partir de esta medianoche estamos hablando ya de que cambian los precios de los combustibles en todo el territorio nacional. Mira, Diógenes, y es bueno señalar lo siguiente. En lo que se refiere al comportamiento de los precios del petróleo, yo sé que Henry Ebrar siempre en su sesión económica aborda lo que es el comportamiento del costo del barril de petróleo en los mercados internacionales, pero de alguna manera está influenciando
en los precios del petróleo, de este commodity, el hecho de que muchos países europeos, incluso los propios Estados Unidos, están experimentando un rebrote del coronavirus en las últimas semanas, y esto de alguna manera influye porque hay muchos gobiernos europeos que están disponiendo restricciones al movimiento de las personas y vehículos, entre ellos el establecimiento de toque de queda. Es la situación que se está viviendo en Francia, se está viviendo en España, se está viviendo en Alemania, se está viviendo en el Reino Unido, se está viviendo en Polonia, y la situación, como te digo, es de que cuando se disponen esta medida de confinamiento al movimiento de personas y vehículos, lógicamente que disminuye el consumo de petróleo a nivel mundial, y esto impacta los precios en los mercados internacionales, aunque la OPEP siempre ha estado tratando de jugar para ver cómo mantiene estable los precios del crudo. Cuando se producen situaciones así, lo que hace es que baja la producción para de alguna manera disminuir la oferta, y entonces para que la baja en la oferta presione la demanda, y entonces así mantener lo que es la estabilidad del precio en este importante commodity. Mira, usted vio anoche el discurso del presidente Luis Abinader. Lo vi, claro, Manuel, claro, porque hay que verlo. Dos cosas a destacar en esta alocución de anoche del jefe de Estado. Primero, como él dijo, puso los oídos en el corazón del pueblo y retiró las medidas impositivas que se trataban de pasar por debajo de la mesa, acompañando este proyecto de presupuesto general del Estado, del gobierno para el año 2021. Ciertamente la reacción opuesta que se observó en diferentes sectores del país fue muy sostenida, fue muy intensa, y era prácticamente imposible, a menos que el gobierno no quisiera enfrentar lo que ha sido su base de apoyo, o lo que ha sido fundamentalmente el factor que determinó su triunfo en las elecciones de julio pasado. El factor que el sector que determinó su triunfo fue básicamente la clase media, y la clase media fue básicamente la que a través de las redes sociales se dejó sentir para manifestar su oposición a estos impuestos. Pero independientemente de que el presidente de la República haya dicho que esta decisión la toma atendiendo a esos reclamos populares, atendiendo a que él se manifestó o se autodefinió a sí mismo como un hombre que escucha, como un hombre que coloca su oído en el corazón del pueblo para saber qué está pensando la gente. Independientemente de esto, yo entiendo que esto ha sido una derrota particularmente para el equipo económico del gobierno, porque en definitiva no pudo pasar con éxito esta reforma que, dicho sea de paso, se anunció sin previo, digo, el país se enteró sin que previamente mediara una información puntual, explicativa y detallada por parte de los funcionarios del área económica. Cuando la información sale en los medios de comunicación es cuando los responsables del equipo económico comienzan a ofrecer algunos detalles, más bien confirmando que esas piezas estaban contenidas en el proyecto de presupuesto que se había remitido al Congreso Nacional, más que incurrir en una defensa de lo que se estaba proponiendo. Y es por eso que al ver el nivel que estaba alcanzando ya el rechazo a este paquete impositivo, es que el presidente de la República se apresura el sábado y pronuncia una primera alocución al país diciendo que se tratan de medidas temporales que iban a tener vigencia durante un año, es decir, que no era medida que se iban a mantener en el tiempo, pero a pesar de ello, y muy a pesar de que el presidente lógicamente dijo que si no se lograba un consenso con la población, en definitiva esa medida podría ser retirada, yo digo que el tema que a pesar de esa intervención del presidente Luis Abinader, la oposición siguió creciendo a esa propuesta impositiva,
y no hubo más camino que el presidente de la República anunciar anoche que procedía a retirarla, algo que formalizó hoy con el envío de una adenda al proyecto de presupuesto para que se dejara sin efecto esta propuesta. Lógicamente, la tabla de salvación para el gobierno ha sido Barrigol. Barrigol negoció con el gobierno el pago de impuestos adelantados por un monto de 45 millones de dólares. Ya esos 45 millones de dólares, según dijo el director de impuestos internos, ya fueron entregados al gobierno y entonces esos recursos van a suplir lo que el gobierno dejará de recibir por la no imposición de los impuestos que estaba proponiendo en el proyecto de presupuesto. Don Diógenes. Sí, gracias Manuel, gracias. En verdad, Manuel, no quiero suscribir ese planteamiento que haces porque me parece un poco duro cuando señalas que lo que ha ocurrido se puede ver como una derrota para el equipo económico del gobierno. Yo prefiero verlo mejor como parte del juego y parte de las virtudes que ofrece la democracia para que se dé ese juego de acuerdos y desacuerdos entre las partes. Pienso que eso es lo que se ha dado en este momento. Un sector presionaba y criticaba, y entre ese sector se pueden incluir incluso voces a lo interno del propio Partido Revolucionario Moderno que también se pronunciaron criticando el proyecto de presupuesto que fue depositado en el Congreso, como es el caso de la senadora del Distrito Nacional, Farideh Raful, que criticó el proyecto de presupuesto y dijo que se le introducirían todos los cambios necesarios para que lo impositivo que contemplaba este proyecto de presupuesto, las nuevas vías impositivas que se contemplaban, no pudieran tener camino. Entonces, mejor prefiero verlo de ese modo, como la manera que ofrece la democracia para debatir acuerdos, desacuerdos, y al final de cuentas ponernos en un escenario de acuerdo entre todos, y pienso que eso es lo que ha ocurrido en este momento. Veo muy bien que el presidente Luis Abinader haya desmontado todo lo que se tenía planteado por el nivel de crítica que, como tú señalas, que generó desde el momento mismo en que fue introducido en el Congreso. O sea, el nivel de crítica que generó este proyecto de presupuesto fue inmenso, y como en algún momento popularizó una expresión un político dominicano, el presidente Abinader, y ayer lo decía, y él ha sido reiterativo en eso, de que él pone el oído en el corazón del pueblo, y tú ahora mismo lo señalabas, él ha demostrado que realmente hace eso, pone el oído en el corazón del pueblo, y esa es la vía que se ha tomado. Otro elemento, Manuel, es que veo que muchos dicen, muchos se refieren solo al aporte de la Barrigol, pero el presidente no solamente habló del aporte de la Barrigol como avance a lo que tiene que pagar al Estado Dominicano, sino también que habló del sistema financiero nacional, sectores, es decir, sectores, tanto la Barrigol como el sistema financiero nacional, con los cuales se arribó a un acuerdo en el miércoles. Y por eso el presidente lo anunció en la noche de ayer, donde va a llegar esas partidas de dinero para que se puedan cubrir lo que se va a sacar desde el punto de vista impositivo a partir de ahora del proyecto de presupuesto. Eso por un lado. Por el otro lado, Manuel, pienso que ese planteamiento último al que te referías, de los 45 millones que aporta la Barri en el día de hoy, eso no corresponde al proyecto de presupuesto del año que viene. Eso es para la ejecución presupuestaria de este año, eso es otra cosa. Lo único percibo como que se está cruzando lo de ayer con lo de hoy, pero son cosas totalmente distintas.
lo de ayer y la información que da el director el director de impuestos internos de que ellos aportaron los 45 millones en el día de hoy, pero eso es para la ejecución presupuestaria de este año, no tiene que ver nada con la ejecución presupuestaria del año que viene. Hay otros temas, Manuel, que el presidente tocó en su Claro. alocución de ayer, como es el caso del tema de la corrupción y las acusaciones que hizo el Partido Sí, de la Liberación Dominicana, aquí tengo desglosados los temas por eso, por área pero este que tema, tocó el presidente. pero este tema, pero ese tema lo vamos a tocar un poco más adelante. Adelante, Manuel. Sí, mira, sí, lógicamente, los 45 millones a que hace referencia el director de impuestos internos se refieren a la ejecución presupuestaria de este año, es decir, la parte que le corresponde pagar a Barrigol este año, porque todavía los ingresos para el año entrante, lo que tiene que aportar Barrigol para el año entrante, eso no se ha cuantificado todavía. Es decir, porque tú sabes que el nuevo contrato que se negoció durante la administración de Danilo Medina con la Barrigol depende mucho del precio a que se esté cotizando el oro en el mercado internacional. Entonces, lógicamente, pero ya ese acuerdo entre Barrigol y el Estado Dominicano ya está formalizado de que ellos van a pagar por adelantado los impuestos que le corresponden cubrir en ese tramo de su ejercicio fiscal. Pero te decía que lógicamente el presidente Luis Abinader abordó otro tema. Los 10 primeros minutos de su discurso pueden considerarse que fue una intervención eminentemente política, donde se refirió al tema de la corrupción, como tú efectivamente señalas, donde tocó también el tema de la Cámara de Cuentas, que tuvo una consecuencia inmediata porque el presidente de la Cámara de Cuentas ya adelantó que va a presentar renuncia a su cargo. Pero yo tengo aquí desglosados los puntos que en el resto del discurso abordó el presidente. Uno, dijo, la economía ha sufrido una importante crisis, pero la pandemia no es la única culpable. Dos, la máxima dirección del PLD instauró un régimen político dedicado a la corrupción y a la impunidad. Tres, esta Cámara de Cuentas es parte de su blindaje y sus miembros ya deberían haber renunciado. Esta estructura de impunidad, siguió diciendo el presidente, establecida por el PLD, la estamos desmantelando. La administración anterior, de manera irresponsable, dijo, tomó préstamos en los tiempos buenos y no en los malos cuando es necesario. 6. La situación es compleja y el gobierno se enfrenta a la decisión presupuestaria más dura de los últimos años. En medio de esta difícil situación, hemos podido incrementar las reservas internacionales brutas en un 58%, dijo el presidente. Siguió diciendo, estamos conscientes que somos nosotros, el gobierno, los que tenemos que apretarnos los cinturones. Dijo, el primero en dar el ejemplo será el presidente de la República, eliminando sus gastos de representación. En este presupuesto hay 16 ministerios que sufrirán reducciones en sus asignaciones. Se refirió al presupuesto del 2021. Dijo, desde el 16 de agosto hasta la fecha, el déficit se ha reducido en 19,000 millones de pesos. Y por último, anunció que para el año 2021 no tendremos nuevos impuestos, que es el tema que estábamos abordando. Bueno, lo cierto es que para hablar de esta parte, sobre todo la parte política a la que en la que yo entiendo que el presidente se refirió de manera muy fuerte, muy dura, a la alta dirección del Partido de la Liberación Dominicana, y que eso de por sí ya rompe la tregua política que se venía viviendo en República Dominicana desde el pasado 16 de agosto, puesto que ya se está adelantando que el Partido de la Liberación Dominicana, durante la apertura de su congreso ordinario, José Joaquín Pidó Medina, este próximo domingo, va a responder esas alusiones del presidente Abinader. Yo pienso que ya esa tregua y el planteamiento de diálogo que inicialmente motorizó el presidente Abinader visitando a los líderes políticos del país, particularmente al expresidente Danilo Medina y al expresidente Leonel Fernández, así como al líder de Alianza País,
yo creo que esa parte realmente resulta ya impredecible decir si en el país se va a seguir manteniendo una convivencia política manejable, porque esto ya plantea un enfrentamiento entre el gobierno y el Partido de la Liberación Dominicana, que es la principal fuerza política opositora del país, porque los ataques han venido del presidente de la República. Y entonces, lógicamente, el Partido de la Liberación Dominicana entiende que no puede guardar silencio frente a esta afirmación tan fuerte y tan dura, repito, que ha hecho el presidente de la República, y ya se apresta a responder el próximo domingo. A partir de ahí, ya en la República Dominicana y en el marco de esta crisis sanitaria y esta crisis económica, podría plantearse una situación de enfrentamiento a nivel político entre las dos principales fuerzas políticas del país, o entre la principal fuerza política de oposición y el gobierno, cuyos resultados nadie está en capacidad de predecir en estos momentos. Pero vámonos a una pausa comercial, don Diógenes, y después de esta pausa comercial estaremos con Manuel Reyes y los deportes.